Bueno, he iniciado la grabación después de haber contestado estas preguntas de carácter formal y de carácter práctico y vamos a continuar en consecuencia con el pensamiento de Descartes y el desafío que nos supone recuperarlo, despertar un pensamiento de alguien que ha muerto hace ya algo más de 300 años. Por lo tanto, aquí, como estamos viendo, no estamos intentando esclarecer piadosamente, repetir lo que Descartes pensó, como si la filosofía se gestara exclusivamente en un ejercicio de repetición sobre lo que otro ha dicho, sino más bien estamos intentando explicar cómo Descartes llegó a formular ese tipo de pensamiento del que él es característico. Por lo tanto, estamos intentando recuperar la experiencia originaria que motivó el pensamiento de Descartes, que es lo que de algún modo el concepto de situación hermenéutica quiere recuperar con base en tres índices, ¿no? Recordar la preaprehensión, la previsión y la preposesión, ¿vale? Esos índices lo que nos indicaba es que los pensamientos que se hacen los filósofos no están aislados, ni están viviendo en un vacío, no son fantasmas que están corriendo, que no tienen cuerpo, que no tienen historia, sino que son pensamientos que se arraigan en unas experiencias de carácter vital o de carácter existencial. En Descartes, recordad que estábamos viendo que su filosofía, su filosofar nace de una preocupación, ¿cierto? La preocupación que era, la preocupación por asegurar un conocimiento, la preocupación por encontrar un fundamento claro, distinto y absolutamente cierto en el que comenzar la tarea de una actividad científica. Y esto lo hace Descartes porque se da cuenta que el conocimiento que ha heredado de la escolástica, sobre todo, para él es incierto y falso, ¿vale? Pero la paradoja que hay aquí es que aunque Descartes piense que él está lejos de la tradición porque él es el crítico de la tradición, por eso se considera el primer moderno, porque critica el pensamiento medieval, vamos a decirlo así, y propone un pensamiento ya basado en la subjetividad. Cuando el pensamiento está basado en la subjetividad, es decir, la experiencia yo pienso, yo soy, cogito ergo sum, se inicia, vamos a decir, en filosofía la modernidad, ¿vale? Y digamos así, Dios va perdiendo peso como horizonte que explica la existencia humana y va ganando lo que conocéis ya como el siglo de las luces, es decir, la razón como una facultad humana, que es la que va a explicar ahora la realidad y la que le va a dar sentido a toda nuestra existencia. Entonces Descartes se le considera un moderno por eso, ¿no? Porque lo que hace Descartes es centrar la certeza en la experiencia de cogito me cogitare, pienso que me pienso. Estoy cierto de que cuando pienso soy yo el que piensa y ese yo es el fundamento de la certeza. Y eso es lo que se considera subjetividad, ¿vale? Pero yo, casi paradójicamente, os estoy diciendo que Descartes, y me valgo de la noción de la preconcesión, de la previsión, es decir, de las categorías heredadas que posibilitan que nosotros entendamos la realidad ya de una cierta manera, todo el vocabulario, los prejuicios, Descartes tuvo esa previsión que le ofreció la escolástica. Y en la medida en que la escolástica, o en la medida en que Descartes aceptó nociones, el vocabulario de la escolástica, aceptó ya una serie de interpretación que no puso en crítica y que por lo tanto lo hace heredero y dependiente de la escolástica. Por ejemplo, y lo tenéis ustedes, deberíais tener en mente la noción, una palabra, ¿vale? Una palabra que es, bueno, aquí ahora mismo voy a tener otra vez el problema de, pero bueno, lo hago con el ratón, res, que era cosa, ¿vale? A ver si puedo. Disculpar un momento, que a ver si puedo. No sé qué pasa siempre que al final. Sí, lucho por utilizar la pizarra, aunque después me decís que se entiende mal, pero
Voy a ver si se puede. Un momento. Bien, creo que ahora, bueno, la palabra res, que es cosa, ya presuponía una manera de determinar la realidad, ¿vale? Es decir, Descartes entiende que las cosas tienen una res, una entidad, una usía. Y eso de algún modo hacía que Descartes aceptase en su proposición de certeza, cuando él determina que la experiencia de la certeza radica en el cogito, o sea, en el pensamiento, él determina que el pensamiento es una res cogitans, es una cosa pensante, por lo tanto, el pensamiento queda determinado por la idea de cosa, que es una idea, vamos a decirlo así, heredada de la escolástica. Por lo tanto, ahí vemos que cuando se afirma que Descartes es el primer moderno y se estudian los planes de filosofía como el pensador moderno, el primero, el padre, vemos como que no es tal que así. Y para nosotros es muy importante porque se ve la importancia de la historia. La importancia de la historia está sedimentada en el pasado como una categoría que preconfigura la manera que tenemos de comprender nuestra realidad presente y que se ve sedimentada no solamente en las instituciones y en los propios anuarios de historias, ¿no? Sino que también se ve en la manera de comprender, de ocuparnos interpretativamente en el mundo. De ahí que haya personas que manifiestan una serie de prejuicios con respecto a otras. Por ejemplo, en el plano político se ve como hay personas que aceptan una idea o una serie de ideas de carácter prejuiciales que les sirven para enjuiciar la realidad política en que está viviendo y quizás depende del espectro ideológico al que pertenezca, tendrá una serie de pensamientos u otros. La cuestión de la filosofía no es determinar qué es lo bueno y lo malo, como si lo bueno fuera a la derecha y lo malo a la izquierda o viceversa, sino ver en qué medida los prejuicios son un factor constitutivo a la hora de realizar el acto de comprensión. Y en el caso de Descartes, tenemos que ver entonces en qué medida la tradición escolástica ha determinado ya la filosofía de Descartes más allá de lo que Descartes pensó sobre sí mismo. Y esto es lo que intenta poner en énfasis la situación hermenéutica, ¿vale? Bien, vale, sigue, no hay preguntas. Entonces lo que voy a hacer es seguir con el tema. Lo que voy a hacer es pasaros un documento, ya que os voy a pasar un documento que he hecho a modo de pizarra, porque me he adelantado a que no funcione, no sé por qué este programa no... A ver. Bueno, estáis viendo aquí una serie de ideas que he hecho, que lo he a modo de pizarra, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es apoyar mi discurso en estas ideas que, no sé si muchos lo comprenderéis o no, mi letra caótica, pero no obstante es simplemente para que tengáis cierta proyección visual a la hora de poner en palabras lo que digo, ¿no? A ver, lo primero que tenéis que tener claro es que Descartes no va a interpretar la realidad como aquello que vemos y que tiene, digamos así, una base material. Es decir, la realidad es todo aquello que yo veo porque está ahí delante de mí y existe porque tiene una determinada materia que es visible a mis ojos y por eso ser que existe. Para Descartes, la realidad exterior siempre está supeditada a la idea, ¿vale? A la idea, que es, digámoslo, para Descartes, la idea formaría la realidad objetiva
¿Por qué? Porque la idea es lo que es el filtro que permite que la realidad sea posible. Sea posible significa que sea inteligida. Quiere decir que para Descartes la realidad, el concepto de realidad objetiva, que es un concepto que lo bebe de Tomás de Aquino y por supuesto de toda la escolástica, la realidad objetiva es lo que la idea representa sobre el exterior, sobre la realidad externa. De ahí que para Descartes realidad objetiva significa el representar de una idea que posibilita la inteligibilidad. Es algo similar de lo que hablamos el primer día de clase con respecto a Leidos. Descartes está pensando que sin idea yo no podría ver lo que veo. No podría ver, ¿vale? Porque si ustedes estáis ya en alerta, para Descartes, el ver no es un acto aislado, el ver comporta un yo veo y el reconocer esa visión desde el fuero, desde el cuerpo de un yo, de un, digámoslo así, de un requisito de inteligibilidad. Por lo tanto, para Descartes, lo objetivo es la idea, lo idético. Sin idea no hay posibilidad de inteligir la realidad. El concepto de realidad formal para Descartes es lo contrario a la realidad objetiva, es, digamos así, el efecto de la realidad objetiva. La realidad formal sería las cosas que existen exteriormente, que presentan un carácter efectivo, pero que no tendrían, vamos a decir, no tendría ser si no fueran representación de Leidos, representación de las ideas. De ahí que la realidad formal es causada por las ideas. ¿Vale? Esto tiene una consecuencia muy grande en el pensamiento cartesiano, porque para Descartes hay una coincidencia entre lo pensado y la realidad, de tal manera que lo que consideramos como real está supeditado a lo pensado. Por lo tanto, el pensamiento y lo pensado son iguales, son convergentes en Descartes. Esto lo va a llamar en términos técnicos el esse del cogitare, el ser del pensamiento, coincide con el ser de lo pensado. ¿Vale? De ahí que para Descartes el acto de la filosofía, como un ejercicio en el que se desarrolla el descubrimiento de una verdad, no comience en una aventura en investigar la experiencia externa a mí, sino sea un ejercicio de introspección. Recordar la duda, cómo llega Descartes a la certeza a través del procedimiento de la duda metódica de negar la realidad del mundo exterior, para encontrar una certeza en el acto de que mientras pienso, siempre me estoy pensando, y que mientras me estoy pensando, no puedo dudar de que el que piensa soy yo. Eso le va a llevar, de algún modo, a Descartes a interiorizar el ejercicio filosófico. Entonces, el ejercicio filosófico ya no nace de una investigación del mundo externo, sino en un ejercicio de carácter introspectivo, ¿vale? Lo importante es la inmanencia del cogito, ¿vale? Bien, por eso la realidad en Descartes es la realidad en cuanto pensada, ¿vale? Una realidad impensada, una realidad no pensada para Descartes no sería realidad, sería algo, digámoslo así, desconocido o algo que realmente no sabríamos qué hacer con ello. Bien, claro, la preocupación del conocimiento en Descartes se ve en esta búsqueda incesante por encontrar un fundamento de certeza. Ahora bien, os dije, y esta es la explicación por la cual yo os he hablado de la verdad y la falsedad, es que la preocupación del conocimiento en Descartes se ve encausada en una lucha por encontrar una verdad. O sea, a Descartes, a diferencia de muchos periodistas de hoy día, le interesa la verdad. Le interesa encontrar algo verdadero, ¿vale? Pero claro, os dije, bueno, yo puedo decir que lo verdadero es lo que se adecua a la percepción clara y distinta, ¿cierto? Pero os dije,
eso en verdad no se entiende si antes no determinamos qué es lo falso, como la sombra de lo verdadero. Sin saber qué es lo falso, sin saber cómo se determina lo falso en Descartes, no vamos a entender la gravedad que tiene su consideración acerca de lo verdadero. Bien, para Descartes, esto es lo que estáis viendo aquí, lo falsum es un concurso entre el entendimiento y la voluntad. Bueno, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento es la capacidad de emitir juicios, ¿vale? Juicio es sobre la posibilidad de determinar que algo es verdadero y algo falso, ¿vale? Pero el ser humano no solamente para Descartes tiene entendimiento, sino voluntad. ¿Qué significa voluntad? Que el ser humano es un ser pensante, pero también es un ser voliente, es un ser de voluntad, es un ser que tiene un querer, que quiere, que desea, que tiene un apetito, ¿vale? Y por lo tanto vamos a ver ahora que la razón del error en Descartes está en un desbarajuste, en un desajuste entre el entendimiento y la voluntad. ¿Cómo se va a ver eso de manera más clara? Por eso lo estoy explicando. Interrogándonos sobre qué entiende Descartes, qué es la libertad. ¿Vale? Ahí vamos a aclarar la razón que nutre la explicación del error. Descartes, como es un teólogo también, y está determinado por la posición escolástica, entiende antropológicamente al ser humano como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que el ser humano se comprende a sí mismo siempre en relación de lo dispuesto por Dios. Dios es un ser perfecto, eminentemente bueno y no tiene ápice de imperfección. Entonces, Descartes, en consecuencia, en tanto que el ser humano es una criatura de Dios, da por hecho de que el ser humano es de algún modo imperfecto. Imperfecto quiere decir limitado, tiene ciertos límites. Por ejemplo, en comparación con el entendimiento de Dios, Dios tiene un entendimiento perfecto porque es puro acto, es decir, en Dios todo lo pensado se corresponde con la realidad, no hay error, no hay posibilidad de que Dios piense una cosa y la realidad sea contraria. En el ser humano, en relación con el entendimiento de Dios, el entendimiento humano para Descartes es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque Descartes piensa que el ser humano no aprehende, no intuye todo de manera clara y distinta. En consecuencia, la perfección de Dios para Descartes es que su entendimiento es siempre claro y distinto. ¿Vale? Fijaros cómo después esta apreciación que os estoy viendo, que os estoy haciendo ver, cuando se lee desde un carácter retrospectivo, desde nuestra actualidad, se puede pensar lo siguiente. Descartes está ya determinando a Dios sobre un vocabulario humano. Sí, le está diciendo que Dios tiene clara y distinta percepción. Pero claro, ¿quién es el ser humano para hablar por Dios? En todo caso, Descartes no se hace esta reflexión, sino que él interpreta que lo perfecto radica en ser una propiedad de la claridad y la distinción en el entendimiento, y que Dios ha de tener siempre las cosas claras y distintas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano tiene una voluntad, al igual que Dios. Y es esta facultad de la voluntad en la que el ser humano va a estar más próximo a Dios, porque Descartes interpreta que la voluntad, de algún modo, en el ser humano es ilimitada, y cito a Descartes, lo tenéis creo que en el documento que os di, que proyecté en las primeras clases, dice Descartes que él siente su querer como no encerrado bajo ningún límite. Es decir, el ser humano, su querer no tiene límites, y por eso, de algún modo, es la facultad de la voluntad algo casi parangonable con respecto a el ser perfecto que es Dios. Bien, la libertad aquí es importante para discernir qué significa lo falso y en consecuencia llegar a qué es la verdad en Descartes, ¿vale? Porque la libertad en Descartes también, la manera de pensar Descartes de la libertad es heredera de lo que pensaron los pensadores medievales, en concreto Tomás de Aquino.
Descartes se basa principalmente en dos nociones de entender la libertad. La libertad como libre arbitrio, es decir, la libertad basada en la capacidad de decidir el ser humano sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de coacción, o la libertad como determinación de un bien absoluto, es decir, la libertad como cumplir con la voluntad divina. Estos dos tipos de libertad en el pensamiento contemporáneo político se ha llamado libertad negativa y libertad positiva. El libre arbitrio se ha llamado libertad negativa. ¿Por qué? Porque es, digamos, la libertad entendida al modo del liberalismo económico o del capitalismo. La libertad radica en que yo pueda actuar sin que haya un agente externo que interfiera en mi decisión. Eso es lo que se ha llamado en la escolástica libre arbitrio y es la visión clásica de la libertad del catolicismo, ¿vale? Y del pensamiento católico eminentemente español. Luego está la libertad positiva, que es la libertad como autodeterminación, que es la que, de algún modo, todos los movimientos nacionalistas, todos los movimientos de carácter independentista promueven. La libertad no es hacer lo que uno quiera en base o con base en su decisión, sino unirse a la voluntad general. Bueno, pues este tipo de voluntad positiva es la que Descartes va a hacer su apuesta a la hora de determinar lo que va a considerar por libertad y que está ya en la base de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dice que la libertad radica en determinatio in bonum, es determinarse en relación con la voluntad de Dios. De tal manera que mi libertad no está en mi capacidad de elegir de manera individual, sino en la capacidad de obedecer a Dios, en la voluntad de Dios, que es básicamente lo que hace Jesucristo ahora que hemos estado en un tiempo de cuaresma, cuando Él muere, porque hay un plan preestablecido por Dios, por el Padre, ¿no? Que es su Padre. Por lo tanto, la libertad del ser de Jesús es la de morir como muestra de amor, de redimirnos de los pecados. Y la libertad consistiría en no hacer lo que uno le plazca con base a su racionalidad, sino en obedecer la voluntad de un ser trascendente. Claro, la libertad en Descartes está determinada por lo que en Tomás de Aquino sería el apetitus, el apetito, que es dirigirse a algo, y el asentir, que es lo que hace el juicio. ¿Qué significa asentir? Muy fácil, decir sí y poder decir no. ¿Vale? Cuando yo pregunto, hago una pregunta en relación a una idea filosófica y os digo, ¿es correcto o incorrecto? Pues me podéis decir sí y no. Diciéndome sí y no, estáis asintiendo, estáis desarrollando vuestra facultad de enjuiciar. Claro, para Descartes vamos a ver luego que la libertad, que es lo que he llamado aquí libertad positiva, ¿se me entiende lo de la libertad positiva? Libertad positiva es la libertad como un acto de determinarse en relación a una voluntad general o a un ser trascendente. Para Descartes, la experiencia de la libertad es la obediencia a la clara y distinta percepción. Es decir, el ser humano que planea Descartes es aquel que aplica, que conserva y mantiene la clara y distinta percepción en su modo de ser. De ahí que, fijaros lo que dice Descartes, la libertad como libre arbitrio, es decir, la libertad de origen católico, es un infimus grado libertatis, es un grado inferior de libertad. Y ahora os voy a explicar por qué esto tiene que ver con el problema de la verdad y la falsedad. Cuando Descartes piensa en el error, Descartes está pensando que el error es una privatio, una privación. ¿Qué significa una privación? Un no ser. Os expliqué lo de la privación con el ejemplo del calor y el frío. ¿Vale? Si suponemos que lo que existe, lo que es realmente es el calor, porque se mide en relación con la luz solar, el frío es una privación del calor. Privación significa, en este sentido, que el frío solamente se puede comprender con relación al calor, mientras que el calor se puede comprender en sí mismo. Descartes entiende que el error, tomado, o dicho de otro modo, la falsedad es un error a la hora de aplicar de manera correcta lo aprendido por la intuición clara y distinta.
De ahí que va a ir más allá Descartes, porque va a pensar que el error es una suerte de pecado. ¿Vale? Es pecado porque lo va a tomar Descartes el error como una responsabilidad en el ser humano de no saber aplicar la clara y distinta percepción en el desarrollo de la ciencia. ¿Vale? Claro, fijaros, la idea de pecado es muy interesante. Porque que la falsedad tomada como error sea un pecado no es algo baladí ni algo inocuo. Es muy importante. Os voy a poner un ejemplo actual para que entendáis cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Mira, ahora mismo estamos en una situación de emergencia sanitaria que ha exigido al gobierno de España asumir una serie de costes económicos a modo de créditos, ¿vale? Esos créditos, la necesidad de que España tenga créditos ha sido trasladada a la Unión Europea, donde conviven, digámoslo así, dos tradiciones. Una es la tradición católica, que pertenecería de modo general a los países del sur, y otra la tradición protestante, que pertenecería a los países del norte. La tradición católica aboga por una libertad entendida como libre arbitrio. La libertad protestante, la corriente protestante como libertad entendida como determinatio bonum, libertad positiva. Cuando se propone, por ejemplo, España, Portugal, Italia y Francia, vamos a decirlo así, que haya una suerte de ayuda económica por motivos de emergencia sanitaria, un país como Holanda, eminentemente protestante, se niega. Y el argumento, para negarse, el argumento filosófico es culpabilizar a los españoles porque han tenido un error a la hora de aplicar los criterios económicos por los cuales España ahora no tendría necesidad de solicitar esas ayudas. Entonces han convertido el modo de vida español, su modo de ser, en un débito, en un debe, y ese debe ha acarreado una carencia que se ha condensado en un defecto. Es decir, los países que niegan la ayuda económica lo hacen porque tienen una clara y distinta percepción, y es ahorro es sagrado, que el ahorro es algo claro y distinto, es una certeza, y que todo aquello que no se adecue a ese ideal, a ese modo, a esa regla del ahorro, regla general, es un error. Y ante el error, que es un estar en deuda, un estar debiendo algo, uno debe salir. Del defecto se debe salir con la pena o el castigo. La pena o el castigo para redimir el error. De ahí que un país protestante pueda decir que España es responsable de su error y que deba pagar por ello. Bueno, Descartes, no sé si el ejemplo se entiende. Descartes está pensando de una manera así similar. La verdad es corresponder a la intuición clara y distinta. ¿Vale? En consecuencia, el error es una mala correspondencia con la clara y distinta percepción. Por lo tanto, el error es un defecto a la hora de aplicar el correctivo. ¿Vale? De ahí, lo tenéis aquí, el errar, que es la base de lo falso, es un uso libertatis rectum, un uso de la libertad no correcto, errado. ¿Vale? Eso va a ser el error. Entonces, aquí podéis ver que bajo la consideración científica que se presupone determinar qué es verdadero y qué es falso, hay unos presupuestos de carácter teológico antropológico y que se dirime en una reflexión una reflexión sobre la libertad humana. Fijaros, una idea teológica, que es la libertad, influye en la manera de determinar un pensamiento que se presupone científico, que es qué es verdad y qué es falsedad. Dependiendo de la determinación de la libertad, vamos a tener una configuración temática de lo que significaría la verdad y la falsedad. Claro, Descartes
se pregunta, ¿no? ¿De dónde viene la falsedad? Puesto que de Dios no puede venir la falsedad, ya que es un ser perfecto. Y no, o sea, que sea un ser perfecto y que no pueda venir la falsedad significa que Dios no se ve privado de nada. Dios es siempre ser, ¿vale? Todo movimiento divino es siempre acto, acto puro, no es no ser, no es carente de nada. Dios no le debe nada a nadie. Todo es a razón de él. Entonces, ¿dónde estaría el errar en el ser humano para Descartes? Por un mal uso de la libertad. Un mal uso de la libertad quiere decir un mal uso a la hora de elegir y a la hora de aprender, a la hora de asentir. Es un mal uso de las facultades del entendimiento y de la voluntad. Es una mala armonía entre ellas. ¿Vale? Aquí pone el ejemplo Tomás, que yo creo que se entiende bien. El ejemplo de Tomás de Aquino, él se pregunta por la causa de la cojera, de alguien cojo, ¿no? Porque la pregunta es cómo Dios ha creado a alguien cojo, siendo la cojera una imperfección, porque es una privación del andar, la cojera, porque limita el acto de andar. Tomás de Aquino dice que el cojear no se debe a Dios, sino a la curvatura de la pierna que es propio del hombre. Quiere decir que, os lo explico, ¿vale? Para que se entienda mejor. La causa del cojear es el movimiento. La causa del movimiento es Dios, ¿vale? En ese sentido, uno podría decir, bueno, es Dios el culpable, es Dios el responsable de que tenga cojera. Dice Tomás de Aquino, no, Dios es el causante del movimiento, pero que el movimiento quede torcido se debe a la propia naturaleza humana, que tiene una suerte de, vamos a decir así, de autonomía. Por eso dice que la cojera no se debe a la razón del movimiento, sino a la curvatura de la pierna. Pues Descartes va a decir lo mismo, es decir, el ser humano hierra porque no aplica su voluntad, no aplica su querer según las reglas de lo claro y distinto. Sin las reglas de lo claro y distinto, su juicio nunca es verdadero porque su fundamento, su suelo, no parte de la distinción de la claridad, y la distinción, no parte de la percepción de la claridad y la distinción. Claro, el ser humano, Carmen, es un híbrido para Descartes. Es un híbrido entre una voluntad que es casi limitada y un entendimiento que es limitado, primero, porque el entendimiento humano no puede ser comparado con el de Dios, pero de algún modo el ser humano tiene la huella de Dios en la medida en que puede encontrar en la intuición, en lo pensado, el principio de la claridad y distinción. ¿Vale? Pero fijaros que en Descartes siempre está intentando exculpar a Dios del error, exculpar a Dios del mal, exculpar a Dios de la privación, ¿vale? Y se lo achaca al hombre, se lo achaca al ser humano, a su base corporal, a una mala aplicación de la voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Que si pensamos en la determinación del error, ya nos ha dado una comprensión sobre qué es lo verdadero. Lo verdadero es una, digamos, correcta aplicación, casi obediente, de lo que la intuición clara y distinta nos brinda. Entonces, la intuición clara y distinta nos va a servir como el suelo para que podamos continuar con la tarea del conocimiento. De ahí que todo el conocimiento humano se debe retrotraer al suelo de lo claro y distinto, debe partir de una intuición que es clara y distinta. Solo así tendremos lo verdadero. Claro, la verdad, en consecuencia, para Descartes es la aplicación de una regla universal que la encuentra en lo claro y distinto. La verdad para Descartes es un uso correcto, obediente, es una obediencia a lo que nos emplaza la intuición clara y distinta. Todo lo que sea un desvío
de las posibilidades que nos brinda la intuición clara y distinta, la va a considerar Descartes como un error, como una falsedad y sobre todo, y esto es lo importante, como un pecado. Va a insertar en el ser humano la responsabilidad de que el culpable, de que el sujeto responsable del error no es Dios, sino el ser humano. De la misma manera que los países protestantes como Holanda no van a pensar que la crisis que tiene España es por el coronavirus, sino es por el mal uso de la economía. ¿Vale? Ese era el símil que os quería proponer. Y esto tiene consecuencias que sobresalen a la teología. Estáis viendo que pensamientos teológicos operan sobre posturas políticas y, por supuesto, opera en Descartes. Voy a ofreceros otro documento para continuar, porque lo que estoy haciendo ahora mismo es hacer las ideas. Bueno, tan importante es para Descartes la consideración de lo falso como un errar, que Descartes va a entender que el errar es un dañar al ser humano. En síntesis, con esto, para ir terminando. A ver, recordar cómo comenzamos la entrada en el pensamiento de Descartes. Os dije que la determinación del pensamiento de Descartes queda entrampada y orientada en una experiencia que se puede llamar inquietud o preocupación. Descartes tiene una desazón, tiene algo que le quema, algo que le produce inquietud. Eso lo hemos llamado preocupación. De tal manera que Descartes se dirige, ¿vale? La aprehensión, la preaprehensión, se dirige al conocimiento, se dirige a la investigación de la realidad por un intento de determinar el conocimiento en tanto reconocimiento. Por lo tanto, en el modo en cómo Descartes se dirige al conocimiento, ya hay implícitamente configurada una manera de entender la verdad. La verdad que os he dicho, que es corrección, correcta aplicación de lo que nos emplaza la clara y distinta percepción. ¿Vale? Cuando yo aplico la clara y distinta percepción sobre lo conocido, el conocimiento ya no es simplemente conocer, sino reconocer. Entonces, esa preocupación por el conocimiento en tanto reconocido, vamos a decir, es una preocupación que se debe por asegurar lo conocido. ¿Vale? A Descartes no le interesa exclusivamente encontrar un fundamento. Le interesa encontrar un fundamento porque necesita encontrar un mecanismo de que le brinde seguridad. ¿Vale? Fijaros en consecuencia cuáles son los motivos por los cuales un ser humano intenta realizar una búsqueda de un fundamento que le dé una certeza absoluta, una certeza que le proporcione una seguridad infalible. Y es, en consecuencia, una experiencia contraria a la de seguridad, que es una inseguridad, una inquietud, una zozobra. Es decir, en la génesis del pensamiento de Descartes, la experiencia que motivó el pensamiento de Descartes está la de sentir una inquietud radical por encontrar una seguridad. De ahí que Descartes encuentre la seguridad que le da la aplicación de una regla. ¿Qué es la seguridad? Yo aplico la regla de lo claro y distinto, entonces sé que lo que encuentro no es falso, que lo que encuentro no es una privación, que lo que encuentro no es un errar y que es verdadero. Solo así puedo no solamente conocer, sino que conociendo aseguro ese conocimiento. ¿Vale? Descartes nos ofrece no solamente una teoría del conocimiento, sino un seguro, una teoría sobre cómo asegurar el conocimiento. ¿Vale? De ahí que Descartes continuamente, como os he dicho, que la libertad la entiende como determinar
determinación de un bien superior, determinarse a la voluntad de un ser trascendente, la perfectio, la perfección de ese conocer, estaría en la obediencia a la percepción clara y distinta, y a partir de ahí determinar lo que tiene que ser verdadero de lo que tiene que ser falso. Y aquí sintetizo y acabo con esto, ¿no? A ver, Descartes, el conocer, en tanto tal, no tendría modo de... a ver, lo digo de otro modo. El conocer para Descartes es una palabra vacía. Para Descartes, todo conocer es un reconocimiento. Un reconocimiento que implica un reconocerse a sí mismo en el acto de conocimiento. Este reconocimiento se ejerce gracias a el encuentro de una clara y distinta percepción, ¿vale? Esta clara y distinta percepción, fijaros, esta clara y distinta percepción no la vemos en el mundo exterior, sino que la sentimos de manera interna en el pensamiento, en el esse cogitare, en el ser pensante, ¿vale? A partir de este encuentro que hemos llamado el encuentro con una certeza, que es la apertura de una intuición clara y distinta, a Descartes va a entender la ciencia y la investigación filosófica como el ejercicio de un traer de vuelta la realidad desde la certeza. Es decir, lo que va a intentar Descartes es retrotraer todo conocimiento al fundamento de la percepción clara y distinta. De ahí que la preaprehensión y la intencionalidad por la cual Descartes se dirige al objeto de la ciencia sea un modo de ser basado en encontrar una seguridad y en el tranquilizarse. Esto de tranquilizarse es muy importante. ¿Por qué? Porque la certeza no simplemente nos va a ofrecer un conocimiento verdadero que podamos demostrarlo con las reglas de la lógica. La verdad nos va a librar del error. Y el error, que es un modo en el que se plasma la falsedad, es un pecado. Es una imperfección. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros, ¿no? La intranquilidad que mueve la génesis de las preguntas filosóficas, la intranquilidad que mueve a Descartes a preguntarse y a encontrar una certeza absoluta, es luego negada, es luego maquillada, es luego incluso omitida por una obediencia a un principio claro y distinto. Voy ahora Carmen, te contesto, ¿no? Por una obediencia de lo claro y distinto que olvida la fuente de donde ha nacido, o sea, olvida la experiencia de la intranquilidad, de la inquietud, de la inseguridad que la motivó. Si Descartes pierde esa experiencia, o peor, si nosotros que estudiamos Descartes no sabemos vincular su obsesión por la seguridad y la tranquilidad con la experiencia que la motivó, estamos comprendiendo fragmentariamente a Descartes y no vamos a poder explicar de dónde nacen las cuestiones que inquieren a Descartes. ¿De dónde nace esa preocupación cartesiana por el conocimiento reconocido? ¿De dónde nace esa preocupación cartesiana por encontrar a toda costa un fundamento claro y distinto para armar una ciencia que no pueda errar? Y es por eso que Descartes tiene que ser comprendido como cualquier otro pensador desde las experiencias posibilitadoras, ¿vale? Mañana, el miércoles, os explicaré algo más de cómo opera esta transformación entre conocimiento y conocimiento o reconocimiento en tanto carácter asegurado. Y antes de terminar, contesto a la pregunta que me habéis hecho y os doy las gracias por la atención. También os deseo que estéis bien, vuestros familiares, y ojalá nos volvamos a ver pronto, ¿eh? Pero bueno, voy a contestar a la pregunta interesante que hace Carmen.
Vale, ahora respondo a eso. Carmen. Carmen pregunta que si es el pecado el que genera la intranquilidad. En términos teológicos, puede ser entendido de esta forma, ya que el pecado es siempre un pecado originario, es un pecado que es a priori, es un pecado que está sobre la base de la constitución humana. Pero si lo pensamos así, no es el pecado el que genera la intranquilidad. Lo que genera la intranquilidad es aquello que en la certeza cartesiana queda indeterminado, que es la existencia, el sum. El cogito ergo sum, el sum del cogito, no es determinado por Descartes. Descartes determina el cogito, las, las cogitaciones, pero queda indeterminada la existencia. La intranquilidad, digamos así, es un reflejo de cómo aparece la existencia en el ser humano, una existencia que luego con Heidegger, cuando toque el tema de Heidegger, pues veremos que la existencia radicalmente entendida es un principio de incertidumbre absoluto, es un principio en el que no nos va a ofrecer un fundamento absoluto, sino que la existencia se va a vivir expresamente como lo contrario, como la imposibilidad de asegurarnos en un fundamento de carácter absoluto y perentorio. Por lo tanto, la intranquilidad es la manera por la cual Descartes tuvo que relacionarse con su existencia de manera primaria. La intranquilidad es una manera por la cual Descartes fue movido, arrastrado a preguntarse. Y la intranquilidad es una experiencia que puede estar conectada con su obsesión con encontrar un fundamento que le dé una certeza y en consecuencia una seguridad. ¿Vale? Pero fijaros que esa, por favor, no entender la inseguridad de Descartes, o lo que estoy hablando yo aquí como la intranquilidad y la inseguridad, como un fenómeno de carácter psicológico. La intranquilidad es más bien una manifestación de cómo se lleva a cabo nuestra existencia. No es algo que se viva psicológicamente. La intranquilidad es, digamos así, el modo en el que la existencia nos afecta, en el que la existencia se configura. Existencia, en este sentido que le estoy dando, desde planteamientos provenientes de Heidegger, existir significa afrontar una posibilidad que nos mueve, que nos obliga y que no elegimos, ¿vale? Existir es poder ser desde posibilidades que ya están puestas ahí y que no son de algún modo elegidas por nosotros. Entonces la asistencia tiene esa experiencia, la asistencia se da como una experiencia marcada por la inseguridad y que mueve a que nos preguntemos. Eso me niego o sea, decir, esa experiencia está en la experiencia de cualquier pensador. Es una experiencia que posibilita el ejercicio filosófico. Y es una experiencia que intenta reclamar la elaboración y el esclarecimiento de una situación hermenéutica. ¿Vale? Bueno, si coincide la clase con la de otro profesor, el miércoles, y tenemos dos opciones. O se mantiene la mía, si la mía fue, hasta donde sea, ha sido puesta antes que la suya, ¿vale? O si el profesor se niega a cambiar de clase, de la hora, lo que tendríamos que hacer es poner la hora a la hora constitucionaria en la que se configura nuestras clases, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, de 1 a 2, o llegar a un acuerdo y hacer las clases lunes de 1 a 2 y miércoles de 12 a 2, o a ver cómo lo hacemos. Si el delegado está por aquí, por favor, déjame en el correo la posible solución, ¿vale? Ya que tampoco quiero, vale, se lo comunicáis y ya operamos con base a lo que dice, ¿vale? Bueno, pues me despido, que tengáis una buena tarde y por favor, si seguir con dudas, ir haciendo las preguntas en la pestaña debates. Así que buenas tardes y hasta el miércoles.